Bienvenidos al Entretiempo. Este es nuestro episodio número 6 y a veces la vida nos obliga a tomar una pausa para tomar impulso y para seguir adelante con esos proyectos. Por eso los queremos acompañar, porque la pasión es clave para la perseverancia y para lograr ese objetivo que tanto estamos buscando. Esta es una producción entre ESPN y Scotiabank. Somos Andrea Guerrero y Fernando Palomo. Fer, bienvenido. Qué gusto compartir este espacio de nuevo contigo, Andrea, hoy para conocer cómo se construye la figura de un futbolista. Los vemos siempre, aquellos deportistas que llegan a la élite compitiendo en los máximos escenarios, bajo los reflectores de mayor luminosidad, pero pocas veces llegamos a ver cuántas oportunidades tuvieron para tomar una decisión que quizás no los habría llevado a donde al final se encontraron. En la construcción de esa carrera, hoy nos vamos a encontrar con un jugador que ganó UEFA Champions League, que militó en los clubes más importantes de Europa, que vistió la camiseta de su selección nacional en una Copa del Mundo y que construyó su carrera en base a decisiones. Luis García Sanz, bienvenido al Entretiempo. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Fernando. Un placer saludaros, Andrea. Y nada, un gusto estar aquí para que podamos hablar, como bien dices, de todo ese camino que hay hasta llegar a lo que vemos todos en la televisión. En esas decisiones, Luis, ¿encontraste en algún momento, y si empezás a repasar tu carrera, tu vida misma, encontrás que llegás a bifurcaciones en el camino? O un camino para un costado o para el otro. ¿Cuántas veces te enfrentaste ante la necesidad de tomar una decisión que ahora mirás y decís, qué fortuna que tuve que tomar la decisión en ese momento correcta? Yo creo que al final, Fernando, todos tomamos muchas decisiones inconscientemente en el día a día y evidentemente en la carrera futbolística la tomas desde el principio, desde bien pequeñito. Si empiezo a pensar cuándo pensé yo o cuándo quería ser yo jugador de fútbol, la verdad nunca lo piensas, pero desde bien pequeñito yo sabía que quería ser jugador de fútbol. Evidentemente, nunca uno sabe que si lo va a conseguir o no lo va a conseguir, simplemente va dando pasos y mediante esos pasos se van creando lo que tú dices, esas diferentes bifurcaciones en las cuales tienes que tomar, voy por aquí, voy por allá. Y yo recuerdo, por ejemplo, mi primera en aquel momento, estando en un club con 12 añitos, y te estoy hablando de hace muchos años, 12 añitos en la cual estoy entrenando con un grupo de amigos con los que tenía mucho cariño, estaba contento, pero mi papá y mi tío decidieron que si quería tener alguna opción en algún futuro, me cambiase a otro equipo de donde yo vivía, el San Gabriel, un equipo modesto del barrio, pero que tenía una conexión pequeña con el Fútbol Club Barcelona. Esa decisión para mí fue, ¿cómo te diría?, desastrosa en aquel momento, porque yo dejaba a mis amigos con 12 añitos, ya tenía mi grupo, ir a un equipo nuevo, llegué y no me aclimaté. Yo me recuerdo salir del primer entrenamiento llorando porque no me gustaban mis compañeros, porque no me pasaban la pelota, y llegar a casa con esa frustración de decir, ¿por qué he tenido que tomar esa decisión si no era la que quería? Bueno, años después esa decisión fue bien tomada y tuve la suerte de firmar por el Barcelona. Y así, sucesivamente, durante toda mi carrera ha habido que tomar ese tipo de decisiones, unas más acertadas, otras menos, pero bueno, a día de hoy puedo decir que en aquel momento pensaba que eran las mejores y tuve suerte de que, bueno, pues en el camino y con el trabajo que se fue poniendo encima, pues se consiguió pues llegar a ser profesional. Luis, la pasión es clave para reflejar la perseverancia y acercarnos al objetivo. La determinación es importantísima para poderte levantar de las derrotas, para aceptar algunos fracasos que te da la vida, y el respeto para aprender a valorar lo que le aporta el otro a cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo más valioso que te entregó este largo camino y que hoy puedes disfrutar y ponderar como esas virtudes ya desde fuera de las canchas? Ah, qué buena. La verdad que yo creo que al final todo el deporte te da una serie de valores que utilizas luego en tu vida, evidentemente. Podemos hablar, yo recuerdo cuando estuvimos en el primer partnership que hizo el Scotiabank con Barcelona, que lo hicimos en México, para presentar esa unión. Y ahí se hablaron de que las dos partes compartían los mismos valores. Fíjate, una compañía de banca con un equipo de fútbol, que al principio suena como raro, pero se comparten los mismos valores. Y es que al final, dentro del mundo del fútbol y de cualquier deporte, esos valores están presentes. Y yo, que tuve la suerte de empezar en el mundo del deporte desde muy pequeño,
pues, por ejemplo, vámonos a lo que es la palabra clave de esos valores, el heart ese que le dicen, con la H, la humildad, el esfuerzo, el trabajo en el equipo, el respeto, como bien has dicho. Al final ese tipo de valores se te quedan y luego uno los utiliza en su día a día. Cuando ya eres más grande, con tus hijos, que intentas devolverles o pasarles ese tipo de valores y en tu día a día hay diferentes maneras de ver cuando uno termina el fútbol. Unos van para la televisión, otros van para entrenadores y siempre con ese tipo de valores, porque lo llevas haciendo toda tu vida. Ese tipo de valores se te queda. Y yo creo que eso es fundamental en el día a día. Luis, has crecido futbolísticamente en una estructura que abraza, que arropa al talento joven. ¿Cuánto valor tiene, visto a la distancia, obviamente, con tu edad y con la realidad que viviste en su momento como niño, que existan proyectos sociales de asistencia al sueño de los chicos, como antes lo he mencionado, el trabajo en conjunto con un club de semejante relevancia entre una empresa bancaria y un club de fútbol para llevar este tipo de estructura al sueño de los niños? ¿Cuánto crees que vale esto en el crecimiento de un niño integral? No tiene precio, Fernando. La verdad que es absolutamente increíble. Yo he tenido la suerte de estar en eventos de ese tipo, en activaciones de este tipo, donde el programa social, tanto de Scotiabank como de Barcelona, esa unión ha conseguido que muchísimos niños alrededor del mundo tengan posibilidades que normalmente no se tienen. Porque al final talento, te puedo decir que hay en todos sitios, en todos los rincones del mundo. Lo que pasa es que esos talentos a veces los vemos y otras veces no los vemos. Hoy en día esa posibilidad se extiende a todos los continentes, a todos los países, ya que este tipo de opciones, de programas sociales, ayudan a que esos talentos que hay escondidos en muchos sitios pueden aparecer. Yo he vivido esa experiencia, yo he estado en un clinic con chicos de Honduras, de Chile, de El Salvador, de México, y la cara que ellos tenían cuando estábamos jugando o entrenando, la ilusión, la pasión que le ponían, es exactamente la misma que la que le ponen los jugadores de primera división, simplemente que ellos en algún momento no han tenido esa posibilidad. Entonces esa oportunidad yo creo que es fantástica y bueno, en ello estamos. Yo cada vez que, ya te digo, he tenido la oportunidad, lo he disfrutado, hemos hablado con ellos, les hemos contado historias, experiencias nuestras durante mi carrera y cómo les puede ayudar en su futuro, pero sobre todo, como te digo, me quedo con esos detalles, ¿no? Cómo ellos valoran el que esa oportunidad que se les da, al final tienen mucha más exposición para un futuro futbolístico. Luis, precisamente, ¿cómo hubiera cambiado tu vida si hubieras tenido esas oportunidades que hoy entrega Scotiabank? O sea, de alguna forma esto puede transformar la vida de un niño que sueña con convertirse en profesional. Totalmente, porque al final yo creo que hoy en día tenemos muchísima información y los chicos la tienen. Tienen su teléfono, sale por la televisión, está en internet. ¿Cuáles son los valores que se necesitan? ¿Qué condiciones se necesitan? El talento es importante, pero hay que trabajar. O sea, ellos lo tienen claro, pero no es lo mismo. No es lo mismo cuando tú te presentas delante de un grupo, cuando ellos tienen esa experiencia de decir, ostras, ha venido el Barcelona para hacernos un clinic. Ostras, estoy compitiendo contra otro país. Estoy compitiendo contra otro grupo de chicos que están viviendo esa misma ilusión. Entonces ellos es cuando se ponen realmente, porque jugar en la calle, al final todos podemos jugar en la calle, pero cuando estoy envuelto en una competición, en un clinic donde me están enseñando y me están pasando ese tipo de valores, es cuando mi mentalidad cambia y digo, puedo tener la oportunidad quizás de ser futbolista, porque si yo hago esto que he visto, esto que me han dicho y yo tengo ese talento, ¿por qué no? Hay veces las decisiones, bueno, son personales, obviamente. Te llega a ti la oportunidad de decidir, pero ¿quién decidió por ti que se haya convertido, Luis, en una figura trascendental en tu carrera? Aquel que haya dicho, lo voy a poner. Yo creo que pasa durante muchos periodos de la carrera, para bien y para mal, ¿eh? O sea, al final hay muchas decisiones durante el camino que, como te comentaba, que cambian o pueden cambiar el futuro. Para mí, por ejemplo, esa visión de cuando era pequeño de mi tío y mi papá decidiendo cambiarme de equipo fue la primera. Luego recuerdo siendo juvenil, Joan Vilà, que era el entrenador que yo tenía en la cantera del Barcelona cuando tenía 17 años, decidió que no tenía que subir al equipo C, sino mejor pasar otro año en el juvenil y me puso de delantero centro. Ese año de delantero centro marqué 60 goles, fui el máximo goleador casi de la historia del Barcelona en esa categoría
hasta que llegó un chico llamado Messi, que entonces se la borró todos esos números, pero me dio esa oportunidad, esa decisión de que él me tuviese ese año, de que me instruyese de cómo moverme como delantero, cómo pensar, cómo entender el fútbol, cambió lo que podía haber sido mi futuro, porque en ese momento de 17, 18, 19 es un momento clave, porque ahí es donde el siguiente paso debe ser un buen paso, una buena decisión, o realmente puede quizá parar tu carrera futbolística, pero de un plumazo. Entonces tienes que estar muy pendiente y sobre todo poner todo en el asador si quieres realmente llegar a ser un jugador profesional. Luis, precisamente ese niño que estaba dando sus primeros pasos, impulsado por su tío, por su padre, ¿se imaginó alguna vez llegar al punto máximo del fútbol, levantar una orejona, tocar la gloria? ¿Lo dimensionaste antes? Sí, claro que sí. Yo creo que todos. Además, a mí me tocó vivir la primera Champions del Barcelona, con ese fantástico gol del actual entrenador del Barcelona, que es Koeman. Y ahí es donde tú realmente, porque eres pequeño, ahora es fácil, lo vuelvo a comentar, redes sociales, televisión, partidos de fútbol en todos los canales del mundo mundial. Antes no, antes había 2 canales y podías ver a un equipo o a otro equipo, no había muchas posibilidades. Entonces, para mí el Barcelona era el equipo que yo seguía, los jugadores, los Romario, Laudrup, jugadores que para mí eran mis ídolos. Y ese momento en el que levantan la copa para mí fue pues algo único, como claro, la primera, el Barcelona, yo quiero eso, yo quiero estar un día y para eso trabajé, para eso lo intenté y bueno, pues al final tuve la recompensa que quizá muchos niños no tienen, porque te puedo decir que estoy seguro, millones de niños en todo el mundo intentan y visualizan ese momento y la verdad que es muy complicado. Era complicado visualizarlo incluso en el entretiempo de ese partido en Estambul. Luis, cuando pita el árbitro al final de la primera parte y ustedes como jugadores del Liverpool tienen que caminar al vestuario, ¿cómo hacen para reconocer que todavía tienen 45 minutos por jugar de un partido que están perdiendo por 3-0? La vida te deja muchos ejemplos de esto, ¿no? De repente estás en un momento de pausa, te ves perdiendo en el partido y tenés que salir a remontarlo. ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿En qué pensaron? ¿Cómo salen a rescatar una nave que parece hundirse? Totalmente. Y la verdad que yo creo que durante los primeros minutos no reacciona. O sea, tu mente está en stand-by. Es decir, has peleado durante toda tu vida para ese momento. Has trabajado durante todo el año para ese momento. Después de haber trabajado un plan contra un Milan de aquel momento, que era uno de los mejores equipos de Europa, el primer minuto te meten el primer gol. ¿Cómo tienes que cambiar esa mentalidad? ¿Cómo dices, yo tenía un plan, pero ahora no me va a servir, tengo que cambiar el plan? Y recibes el segundo gol, el tercer gol, y llega la hora de irte al vestuario con ganas de realmente irte para casa, porque ¿cómo le remontas a un equipo italiano por 3 goles en una final de Champions? Talento sí que había, pero a nivel individual, en cuanto a nombres, no era un equipo lleno de nombres. Sí, estaba Xabi Alonso, Steven Gerrard, o sea, por supuesto que después de esa final fueron nombres que todo el mundo conoce a nivel mundial, pero en aquel momento no eran conocidos. Yo te hablo de Jimmy Traoré, Igor Biscam, Josemi, son jugadores que quizá te pasen desapercibidos y estaban en esa final porque no tenían ese nombre hasta ese momento. Pero una cosa sí teníamos y era esa unión, esa creencia de que todos juntos no éramos el mejor equipo de todos, pero como unión, como unidad, sí que éramos prácticamente, no te iba a decir invencibles, porque evidentemente perdimos partidos durante todo el año, pero sí que era muy complicado perder. Entonces, cuando llegamos al vestuario y Rafa Benítez intentó de una manera súper sosegada, súper calmada, que en la primera parte pues había pasado y no podíamos hacer nada, y ahora era cómo íbamos a reaccionar en la segunda, qué íbamos a hacer. 1, para no recibir más goles, por supuesto, porque si no podía ser una de las peores finales del mundo. 2, si teníamos oportunidad de hacer algo en contra de ese resultado, de ese marcador que teníamos tan adverso. Y 3, cómo íbamos a salir en cuanto a actitud. Teníamos 45.000 aficionados fuera cantando canciones desde el primer minuto hasta, como se demostró, los 120 que estuvimos jugando. Y esa manera... ¿Lo escuchaban, Lucho? Dígame. Muchos libros cuentan que ustedes en el vestuario escuchaban casi románticos, libros que en el vestuario se van escuchando las canciones de los hinchas y ustedes se miran uno a otro y en sus rostros se va pintando la ilusión de un equipo que tiene que salir al campo a comérselos porque allá afuera hay miles de aficionados del Liverpool. Es muy romántico toda esa historia, pero yo no sé si se puede escuchar en un vestuario todo aquello. No, la verdad que
La verdad que sí, suena todo muy romántico y desde el vestuario en sí no se escucha. Te voy a decir, te podría decir, oh, sí, lo encontrábamos y los gritos de los compañeros. No, la verdad que en ese tipo de momentos y estamos hablando de decisiones, de toma de decisiones, de cómo afrontar ese tipo de adversidades. En ese momento, ese no fue nuestro impulso, lo que nos ayudó a salir y sacar el partido adelante. Sí fue cuando una vez desde dentro del campo, minuto 1 de la segunda parte, arrancamos y nuestra afición siguió animando el primer minuto. O sea, la afición italiana estaba en silencio y ese ánimo que recibíamos de la grada sí lo notamos desde el minuto 1 y eso sí que te ayuda a enfrentarte a lo que tienes que hacer, a los siguientes 45. Así se impuso. Arrancamos del principio, la unión del equipo, la ilusión, la ayuda del aficionado y sacamos el partido adelante consiguiendo esos 3 goles en prácticamente 20 minutos. Luis, yo me quiero regresar un poco porque a veces nosotros no dimensionamos que la decisión que tome hoy puede repercutir en el mañana. Y le pasa a jóvenes, nos pasa a nosotros en el ejercicio de nuestra profesión, a ustedes como futbolistas. ¿Cómo llega esa decisión de irte a Tenerife? Resultas por cuestiones de la vida encontrándote con Rafa Benítez, que es el mismo técnico que después pues, te pide en Liverpool y ahí encuentras la gloria. Exactamente. La verdad que hablábamos nuevamente de decisiones y es una decisión que se toma en base a algo deportivo. Yo no estaba jugando en el Valladolid, me había tenido que ir a jugar a Toledo, que era una división inferior, porque yo quería seguir progresando deportivamente. Yo decido irme con Ángel Capa a Tenerife, lejos de la familia y de los amigos, porque al final Tenerife está fuera de la península ibérica. Y para mi decisión es, voy allí porque el entrenador cuenta conmigo. Llego allí y ese mismo día el entrenador se marcha. Imagínate mi sensación de llegar y decir, ¿cómo yo tomo esta decisión de llegar aquí porque el entrenador cuenta conmigo deportivamente y ahora el entrenador es el que se va? Esa incertidumbre de quién va a llegar, quién no va a llegar, va a contar conmigo, igual me tengo que volver. En el club donde acaban de prestarme, que era el Valladolid, igual no cuentan conmigo porque ya me lo habían comentado. Entonces, ese momento es esperar, vamos a ver qué pasa. Y llegó Rafa Benítez. Dicen que a veces la suerte en el fútbol es importante. Y hay esa frase de cuando una oportunidad se junta a la preparación, se le llama suerte. Pues yo creo que ese fue el momento. Llegó la oportunidad en que llegó Rafa Benítez, contó conmigo, yo llegaba con muchísima ilusión de por fin demostrar que yo podía ser jugador importante en esa segunda división y en la primera división, y ese año fue un año fantástico, como bien comentabas, que hizo que Rafa Benítez confiase en mí para los siguientes años. De hecho, yo firmo en el Atlético de Madrid 2 años después y Rafa Benítez ese mismo año quería llevarme al Valencia. No hubo la posibilidad, pero 2 años después sí hubo la posibilidad de irme al Liverpool. Por eso te digo, con el Liverpool ganas la Champions, tengo la posibilidad de jugar un Mundial. Esa decisión de ir a Tenerife cambia mucho el devenir de mi carrera. Luis, una última, y esto creo que cierra también un camino, porque después de ser lo que has sido durante los sueños de niño y la construcción de una carrera, terminás llegando a un final que es ineludible. Por mucha gambeta que puedas tener como futbolista, hay un final al que no podés gambetear, que es el final del camino como profesional. ¿Cómo te preparás para dejar de jugar? Totalmente, Fernando. La verdad que hoy en día da un poco de miedo y de vértigo el ver lo desafortunadas que son algunas carreras futbolísticas, porque todos vemos los grandes equipos, todos vemos Barcelona, Real Madrid, esos jugadores que han trabajado durante muchos años, pero debajo de todo eso hay un subfútbol del cual muchos de esos jugadores, cuando terminan sus carreras, no están preparados para enfrentarse a la realidad de lo que no se ha trabajado. Es decir, tú llevas 20 años, 15, 18 de carrera donde te has centrado en lo que es el día a día. Entreno, descanso, me preparo para el siguiente partido. Ese es tu día a día, no hay más. No ves más allá de ese año de contrato o esos 2 años de contrato. Pero de repente llega el momento en el que termina tu carrera y entra el abismo. Muy pocos te preparan o nadie se prepara o está preparado para ese abismo de ¿y ahora qué? Porque no sabes qué hacer. Hay muchos que dicen, no, yo quiero ser entrenador. Sí, para ser entrenador tienes que sacarte primero el título y como tú piensan el 80% de los exjugadores que terminan su carrera futbolística. Yo tuve la suerte de que según terminaba mi carrera,
a mí me gustaba la televisión, lo había visto, pero me pasó exactamente lo mismo. Llegué, me ofrecieron la posibilidad de trabajar en la televisión, tuve la suerte de que un grupo en Miami me acogiese, un grupo de trabajo fantástico, y, ostras, me encontré en un surrounding, un environment que para mí era totalmente nuevo. No sabía cuándo tenía que hablar, cuando me hablaban por aquí, qué era lo que me decía él, yo tenía que hablarlo, era un idioma diferente. Bueno, fue un shock. Luego me di cuenta que para adaptarme a mi nueva vida tenía que seguir aprendiendo, tenía que seguir creciendo. Vi que llegaban opciones de trabajo en cuanto a sí que puedo ser entrenador, pero no era lo que me llamaba, podía ser directivo, pero yo no estaba preparado para ser directivo de un club porque hay muchas cosas que no controlamos. Entonces decidí que tenía que ponerme en marcha y así es como hice. Soy una persona que no tengo miedo a los retos y empecé a trabajar. Me apunté a un máster que hacía UEFA durante 2 años, estuve preparándome. Visité muchos sitios en el mundo donde aprendí muchísimas cosas con diferentes culturas, con diferentes personas de diferentes ámbitos para ampliar un poco mis miras y poder aprender algo fuera del fútbol. Y eso es lo que me ayudó a darme cuenta de que hay muchas cosas por hacer, de que nosotros como exjugadores debemos y tenemos la obligación de pasar nuestra experiencia a los jóvenes que llegan, y eso empieza desde lo que me comentas, que se preparen para cuando llegue el final del fútbol, sepan que hay algo más, y eso puedes hacerlo totalmente hoy en día mientras está tu carrera, y eso es una obligación nuestra como exjugadores, y a partir de ahí, pues bueno, seguir preparándome para lo que me depara el futuro. Sí, tengo un máster, he aprendido una lengua diferente, tengo mis carnet de entrenador, pero sigo aprendiendo. ¿Por qué? Porque al final el mundo cambia muy rápido hoy en día y hay que adaptarse a todo lo que, como estáis viendo, nos está pasando hoy en día. Hoy tuvimos un privilegio enorme y es haber podido conocer muy de cerca la vida antes, durante y después de un futbolista muy exitoso y que logró la gloria. Andrea, ha sido una experiencia fascinante conocer el camino de Luis García Sanz desde sus inicios hasta su actual etapa, siempre dentro de lo que le apasiona, el fútbol. A nombre de Scotiabank e ESPN, muchísimas gracias por habernos acompañado en otro episodio más del Entretiempo. Andrea, gracias. Hasta el próximo. Un placer, Fer. Luis, gracias.